Néstor, abrazo. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza en Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Pá, Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, en primer lugar hay que darle continuidad al seguimiento que le veníamos haciendo al proceso electoral en la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros somos ucevistas. En realidad esa es apenas parte de la razón. La verdad verdadera es que el proceso electoral universitario tiene una importancia bastante más allá de los linderos físicos y académicos de la universidad. En este proceso que el país quiere recuperar institucionalidad, quiere recuperar normalidad, es demasiado importante que en una institución como la UCB se estén dando esos pasos. Por eso es que lo ocurrido en el intento de la primera vuelta, ese fiasco, esa frustración, generó un impacto ciertamente indeseable. Lo dijimos con cierta fuerza el pasado viernes, dijimos, esto no puede ser motivo ni para berrinches ni para pataletas. Aquí hay que actuar. Bueno, y se está actuando. Hoy tenemos un reporte muy importante que nos va a dar la profesora Keta Stefani. La profesora Keta Stefani es integrante de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, FAPU. Ella fue integrante de la UCB, es profesora de la UCB y prácticamente estuvo esperando hasta que salió ahorita, hace nada, la reunión del Consejo Universitario para darnos un reporte en caliente de cuál es la situación con las elecciones que están fijadas para el próximo 9 de junio. Escuchemos entonces este sonido exclusivo para la Fuerza de la Unión de la profesora Keta Stefani. Repito, apenas salió la reunión del Consejo Universitario decidiendo sobre esta materia. Escuchemos. Buenas noches, Chugo. Bueno, saludos a los oyentes de Radio Rumbo, de tu programa. En relación con las elecciones de la UCB del pasado viernes, la primera vuelta que debió celebrarse, lo primero que yo tengo que rescatar es la enorme participación que ahí se vivió, el comportamiento de toda la campaña, el comportamiento también de toda dentro, digamos, en el mismo proceso por parte de los electores y por parte de los candidatos y sus equipos. Es decir, la UCB en su mayoría cumplió ahí. Eso no se pudo realizar por responsabilidad de la comisión electoral, pero yo celebro lo que fue esa respuesta, lo que fue el reencuentro, que fue similar, por ejemplo, cuando se hicieron las elecciones de los representantes de los egresados al gobierno y también cuando se hicieron las elecciones del gremio profesoral de la UCB. Es decir, hay una voluntad de cambio en la Universidad Central de Venezuela, hay una disposición a la participación que se extiende no solamente a quienes nos vemos diariamente en la universidad, sino a nuestros egresados que llegaron de todo el país, llegaron gente de todas las edades. En todas nuestras sedes la situación fue la misma, de entusiasmo, de participación, inclusive horas después de hacer cola durante horas, ahí seguían las personas, los ucevistas, dispuestos a seguir esperando para poder votar. Bueno, las elecciones se van a dar el 9 de junio. Hay que señalar en relación con esto, porque la gente dirá, bueno, la van a hacer el 9 de junio con la misma comisión electoral, las mismas máquinas, etcétera, y al respecto hay que señalar que desde el mismo viernes estuvo rodando una interpretación de los hechos según la cual el problema fue que se mojaron unas planillas y que las lectoras están obsoletas y que no las pudieron leer. Eso no fue así.
Es decir, nosotros no llegamos a la fase de utilizar las lectoras ópticas, porque las lectoras son para el escrutinio. Y lo que pasó es que no se pudo votar. La mayoría de los electores no pudimos votar porque no había material. Entonces ahí no tuvo nada que ver con la lectora óptica, tuvo que ver fue con un tema de la planilla, es decir, un tema de distribución de los cuadernos, un tema de inexistencia de material, de desinformación por parte de la Comisión Electoral. Luego nos hemos enterado con el informe que ya ellos presentaron y que hoy también lo presentaron en el Consejo Universitario, bueno, que había un retraso de 8 días en el cronograma, es decir, ellos no habían publicado el día 15 cuando había que publicar el registro final, y eso se vino publicando el 23. Entonces había un retraso de 8 días y sin embargo ellos dijeron al Consejo Universitario que todo estaba ok. Y no era así. Tampoco informaron sobre problemas, necesidades que tenían, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo garantizar que eso no vuelva a ocurrir? Para garantizar que esos errores no se vuelvan a cometer, se designó una comisión técnica. Una comisión técnica en la que van a participar además representantes de las distintas corrientes que están participando, de las distintas fórmulas que están compitiendo en esta elección. Y eso, por supuesto, reduce las posibilidades de que se repitan errores. Porque vas a tener, primero, una comisión técnica de apoyo y segundo, vas a tener los ojos de los distintos factores. También se ha planteado que sea un apoyo técnico que estén dando para garantizar que ahí se tienen que auditar cuadernos, que ahí se tienen que revisar las planillas, que hay que volver a imprimir, que hay que hacer una auditoría de las lectoras ópticas porque hay que probarlas, que hay que hacer una inducción a los miembros de mesa y a los testigos, que no se hizo. Entonces, garantizar que se cumpla el proceso. Ese mismo viernes 26 se reunió el Consejo Universitario de manera extraordinaria. Eso fue una reunión bastante accidentada, ya la opinión pública la conoce, está al tanto de todo lo que pasó ahí, no lo vamos a repetir, y también conocen los acuerdos, porque eso ha sido publicado, ¿no? Y bueno, hoy se reunió nuevamente el Consejo Universitario, sesionó nuevamente y la Comisión Electoral dio su informe. Por supuesto, no vamos a entrar en los detalles de lo que ellos dijeron, más o menos dieron lo mismo que habían escrito, se rebotan las responsabilidades, pero ahí eso se va a investigar. O sea, eso requiere ser investigado y va a ser investigado, pero va a ser investigado paralelamente al impulso de las elecciones, de como acabo de decir. Esa comisión va a estar reforzada por una comisión que se acaba de nombrar de carácter técnico y por los miembros, los representantes de las distintas fórmulas. Porque es necesario, es indispensable que la universidad ponga a valer su democracia para lograr los cambios que se tienen que lograr en la universidad. Eso mismo que está planteado en el país, está planteando en la universidad. Nosotros queremos hacer las elecciones, las tenemos que hacer ahora, tenemos enfrente un periodo vacacional, el proceso hasta el viernes se había llevado muy bien, de parte, como dije ya, de los distintos actores, de la misma comunidad, y bueno, el Consejo Universitario el día de hoy ratificó la fecha del 9 de junio. Ahí señalaron que se necesitan recursos adicionales, tendrá que resolverse eso, pero es importante que se haya nombrado esa comisión técnica y que cada candidato vaya a proponer sus representantes ante la comisión. Mañana mismo comienza, mañana mismo ya se incorporan a todo el mundo con los representantes de los candidatos en esa comisión. En relación con el Maracay, donde se celebraron las elecciones sin problema la votación, insisto, nosotros no llegamos, el proceso no llegó al escrutinio, sino que se llegó a la votación y se llegó sin problema y ese material está guardado y reservado. Sobre ese asunto tiene que decidir la Comisión Electoral. De eso hablaron hoy, intercambiaron opiniones hoy en el Consejo Universitario, pero decidir al respecto es potestad de la Comisión Electoral. Entonces, bueno, se reunirá mañana y decidirá. El miércoles hay un nuevo Consejo Universitario donde esa Comisión Electoral, con los nuevos miembros que se están incorporando, informará sobre cómo
cómo están las cosas. También hay un cronograma que había propuesto la Comisión Electoral, que también la opinión pública lo conoce porque está en las redes, porque rodó por ahí. Y ese cronograma es el que va. Entonces, esa es la fecha, 9 de junio. Lo más importante aquí es que nosotros ratifiquemos nuestro llamado a toda la comunidad ucebista nacional a insistir. Si las elecciones se están convocando nuevamente para el 9 de junio, se están convocando con mejores condiciones, con una comisión electoral reforzada, con una representación de las distintas fórmulas que hasta ahora se han comportado correctamente. Nosotros tenemos nuestros representantes en la comisión activados por la UCB y garantizamos que no se repitan los errores que se cometieron, que no se produzcan nuevos errores en la organización de los comicios, que si se ve que no hay tiempo, por ejemplo, tú no puedes esperar a que esté la gente ahí haciendo cola para decir, no, pero es que no tengo las planillas completas. Es decir, se tiene que avisar con tiempo si se ve que no da, que no dan los días para, si surge algún problema, pues que impida que tú garantices que tienes todo tu material el día anterior organizado por facultad, por escuela, etcétera, etcétera. Son distintos sectores que van a participar, pero la parte más complicada es la mesa de los profesores, porque los profesores no solamente estamos eligiendo las autoridades centrales y los decanos y los consejos de apelación, que es lo mismo que eligen los demás sectores, sino que además estamos eligiendo representantes profesorales, y representantes profesorales al Consejo Universitario son 10 listas con 10 candidatos cada lista, y tienes además los representantes de las 11 facultades, y tienes además los representantes de las escuelas, también de los consejos de escuela de esa facultad, de todas las escuelas de esa facultad. Entonces es más complicado, pero una mega elección de esa naturaleza ya se hizo en 2008. Eso fue una elección donde elegimos todos esos representantes y los decanos, y eso ya se hizo. Lo que aumenta esta vez es la gran incorporación de nuevos sectores que han mostrado que el ucebista es ucebista. Independientemente si usted es egresado, si es estudiante, si usted es obrero, si usted es empleado, es profesor, usted es ucebista, y todos se han comportado dándole un espaldarazo a ese llamado que está haciendo la UCB para que vayamos a apoyarlo. Entonces, compañeros ucebistas, los esperamos el 9 de junio en la UCB. Era la voz de la profesora Keta Estefani, integrante de la Junta Directiva de la FAPUP, de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, y dirigente de la Universidad Central de Venezuela, de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Ella estuvo esperando hasta que salió la reunión del Consejo Universitario en la tarde-noche de hoy para darnos este reporte en caliente exclusivo para las Fuerzas de Unión. En resumen, hay elecciones el 9 de junio. En resumen, esas elecciones deben producirse sin mayor novedad, a partir, por supuesto, de el inventario de los errores cometidos que dieron al traste con el intento de elección del pasado jueves, y habida cuenta de que ha sido reforzada esta comisión electoral con una comisión técnica y con representantes de cada una de las fórmulas que están compitiendo. Yo felicito el que esas cosas se hayan decidido y producido. Ustedes recordarán que el pasado viernes aquí tuvimos un programa fuerte. Yo lo digo así con claridad. Había gente que le dio un ataque de desesperación, o de molestia justificada, o de demagogia injustificada, y empezaron a pedir la renuncia de la comisión electoral, y la renuncia de la rectora, y la renuncia de no sé quién. Y aquí se le tuvo que decir, o sea, dejen el berrinche y dejen la pataleta. Si renuncia la rectora, ¿qué pasa? De acuerdo a la legislación actual, intervencionista, el rector encargado lo designa la OPSU, es decir, el gobierno. Entonces, olvídate de elecciones. Si renuncia a la comisión electoral, ¿quién va a decir cuáles fueron los errores que se cometieron? ¿A dónde los va a buscar? Cosas de sentido común. Entonces, bueno, se están tomando las decisiones. Yo quiero compartir con ustedes este titular del Diario Nacional de hoy en la tarde. Dice:
afirma que la comunidad UCBista merece, necesita y exige una explicación detallada. Eso sigue siendo verdad. Hasta ahora la fulana Comisión Electoral se ha peloteado las responsabilidades, como acaba de a la universidad y al país. Mientras tanto, bueno, hay que seguir avanzando y seguir ejerciendo presión ciudadana, presión de la comunidad universitaria para garantizar que en efecto lo que se vaya a hacer el próximo 9 sea una jornada impecable y no una repetición del fiasco del pasado jueves. Cuando son las 8:15 de la noche, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que pareciera de política internacional, pero en realidad no lo es, un tema de política interna, porque tiene que ver con la situación del sur venezolano. El señor Maduro Moros, el presidente Nicolás Maduro, fue a Brasil. Fue a Brasil y hay gente que está preguntando, pero bueno, y él no tenía una orden de captura, no sé qué cosa, tal y cual. Recuerden ustedes en primer lugar que Venezuela tiene con Brasil frontera. O sea, el señor Maduro pudo ir de Caracas a Brasilia sin pasar por ningún tercer país y no ponerse en riesgo. Si es que esas cosas esas amenazas siguen vigentes. En segundo lugar, también hay que decirlo y en mi caso lamentarlo, el señor Maduro escogió como medio de transporte un avión de la línea Conviasa, que como todos sabemos está sancionada, y además un avión que está sancionado. Pero bueno, creo que eso forma parte de cierta puesta en escena desafiante. Lo cierto es que el señor llegó allá a esa reunión convocada por el presidente Lula y bueno, ese tipo de expresiones que yo no sé si le servirán para obtener titulares en el exterior, pero aquí adentro lo que generan es malestar. Comparto con ustedes el titular de elpitazo.net. Dice así: Maduro ofrece electricidad a Brasil mientras venezolanos sufren apagones. Repitiendo el viejo dicho venezolano, luz en la calle y oscuridad en la casa. Maduro ofrece electricidad a Brasil. Bueno, en realidad eso no pasará del ofrecimiento porque todos sabemos, por ejemplo, el estado calamitoso en que está el sistema eléctrico nacional, empezando por la misma estructura en Uri. Yo lo que sí lamento es que no se haya producido allí una conversación sobre lo que está pasando en el Amazonas. Recordemos que uno de los puntos electorales del señor Lula contra el señor Bolsonaro tenía que ver con el Amazonas. El señor Bolsonaro era partidario abierto de depredar la selva amazónica en beneficio de la explotación agrícola y de la cría de ganado y de la cosa minera y de la cosa forestal. Lula decía que no, que eso no podía ser, que había que respetar, que el Amazonas era el pulmón del planeta y que la normativa internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que está ocurriendo con el Amazonas venezolano es extremadamente grave y seguramente al señor Lula le interesará, primero porque la vecindad es inmediata, ahí está la frontera, y en segundo lugar porque nacionales de Brasil tienen que ver con el tema de la depredación del Amazonas venezolano. De hecho, hoy que está el señor Maduro en Brasil,
la organización no gubernamental SOS Orinoco denuncia una operación brasileña dentro de Venezuela. Comparto con ustedes la información que ellos reportan y que fue, por cierto, también comentada por los colegas de Efecto Cocuyo, pero voy a leer directamente de la cuenta de tweet de SOS Orinoco. Dicen: abrimos hilo. 1. Nos reportan incidente en Asimú, Alto Orinoco. Una avioneta de garimpeiros brasileños se estrelló al despegar. Yanomamis que fueron a la zona del accidente se toparon con un helicóptero de la Policía Federal de Brasil, persiguiendo garimpeiros dentro del territorio venezolano. Esta afirmación está acompañada por unas fotografías satelitales donde se muestra la zona donde habría ocurrido tanto el impacto de la aeronave como la persecución. Segundo tuit sobre el mismo tema. Según el reporte, la Policía Federal de Brasil logró arrestar a varios garimpeiros y otros se dispersaron en la selva venezolana. Pregunta la gente de SOS Orinoco: ¿este operativo se coordinó con autoridades venezolanas o fue un acto unilateral de persecución en caliente? ¿Recuerdan los amigos de SOS Orinoco la masacre de 16 Yanomamis venezolanos precisamente en esta región, en este pueblo de Asimú, hace 30 años? El Estado venezolano se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a proteger a los Yanomamis de incursiones de garimpeiros en su territorio y a desarrollar un plan de salud como reparación colectiva al pueblo Yanomami por la masacre perpetrada por garimpeiros. Ahora bien, desgraciadamente la situación irregular, ojo, estamos hablando ciertamente en caliente, literalmente, ¿no? Hoy está el señor Maduro en Brasil hablando de alta política, de no sé qué cosa, de integración latinoamericana y de la paz mundial, de esas cosas que hablan los presidentes y las mises. Pero esto que es muy concreto, una incursión de elementos armados, tanto garimpeiros como policías brasileños en territorio venezolano, por supuesto, al parecer no fue ni siquiera mencionado. Ahora bien, esta no es la única situación compleja, irregular que se está dando allí en el Amazonas. El pasado viernes hubo una confrontación entre la Guardia Indígena o elementos que se hacen llamar Guardia Indígena y efectivos militares venezolanos, la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Fue una cosa grave, ¿no? Hay video y hay gráfica de eso. Fue un encontronazo entre los indígenas con arcos y flechas y los militares venezolanos con armas de fuego. Nosotros tuvimos una comunicación acá la semana pasada con Liborio Guarulla, quien es jefe indígena de la etnia Baniba y fue gobernador del estado de Amazonas, es un importante dirigente de la zona. Le pedimos nuevamente su criterio sobre lo que está ocurriendo allá y en exclusiva para la Fuerza de la Unión nos dio la siguiente información que de inmediato comparto con ustedes. Buenas noches, Chugo. Gracias una vez más por permitirme este contacto con tu audiencia. Bueno, respecto al enfrentamiento entre el ejército y la Guardia Indígena, llevada a cabo el día viernes de la semana pasada en la población de Santa Bárbara, del Orinoco, supuestamente era para rescatar un barco de comida que iba a las comunidades indígenas del Orinoco Medio, en los cuales están las comunidades de Macuruco, San Antonio, Cariche, Laulao y unos 15 más adyacentes al Cerro Yapacana. Hay que recordar que a principios de este año, según el general de la SODI Amazonas, 2.000 soldados tomaron las minas del Yapacana para retirar a unos 3.000 indígenas que venían trabajando en las minas, mientras la guerrilla de la FARC y el ELN, que administraron las minas por más de 12 años, se retiraron voluntariamente, casi de mutuo acuerdo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según la información que nos ha llegado, los militares en Santa Bárbara y el Yapacana están conformados por varios componentes, entre ellos los llamados URRA, que vendrían a ser un comando élite contra la guerrilla y quienes habrían decomisado la comida que iba a las comunidades indígenas. La situación que se presenta es que la confrontación entre las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y los indígenas, ya que el Estado venezolano los empobreció obligándolos a trabajar las minas para sobrevivir bajo el yugo de la guerrilla colombiana, que llegó a asesinar a varios dirigentes indígenas, por lo que los indígenas habían decidido enfrentarlos y expulsarlos del territorio venezolano y de las minas y de sus comunidades. Fue cuando el gobierno nacional envió a los militares para tomar las minas, pero es una tarea casi imposible porque se trata de más de 1 millón de hectáreas afectadas donde hay por lo menos 50 minas abiertas. El gobierno ha amenazado con armas de guerra, aviones F-16, incluso se dio una reunión el día lunes de varios generales en la mina 42, al parecer para tomar medidas más radicales. Pero los indígenas, representados por 24 capitanes, lo que han pedido es un diálogo con el gobierno y la Fuerza Armada Nacional para que se respeten sus derechos humanos y puedan trabajar y seguir viviendo en paz. Las minas en Amazonas fueron abiertas por este régimen desde hace más de 20 años, aún sabiendo de que el Estado Amazonas está protegido por un decreto presidencial que prohíbe la minería en todo el Estado Amazonas. Sin embargo, nosotros sabemos que hay minas en el Alto Orinoco, donde por cierto los garimpeiros han matado a varios indígenas Yanomami. Hay minas abiertas en el Guainía, hay minas abiertas en la zona de Paruasa, en el municipio Ature del Estado Amazonas, de tal manera que todo el estado se ha plagado de minas. Por otra parte, el ecocidio en el Yapacana, lo cual es evidente, lo cual se puede ver a través de los satélites, se ha hecho con máquinas. Se ha hecho con máquinas porque son cientos de hectáreas deforestadas, cientos de hectáreas envenenadas, y los indígenas no tienen máquinas. Los indígenas no tienen el capital para llevar esas máquinas que han producido semejante ecocidio. Finalmente, tengo que decirte, Chubo, que el oro del Yapacana está manchado con la sangre de los indígenas que han sido explotados en esas minas y que últimamente allí han sido sacrificados muchos indígenas que fueron pues con el deseo de lograr algo para poder sobrevivir, y nosotros sabemos que allí encontraron la muerte, docentes que tenían su trabajo, jóvenes que andaban buscando futuro y también dirigentes indígenas de la zona. El último de los casos fue Wilberto Camico, quien precisamente a raíz de una reunión que se dio con unos militares, donde él denunció de manera contundente lo que venía pasando con las ejecuciones ejecutadas pues por la guerrilla colombiana. A raíz de ese hecho, pues prácticamente el mismo día desapareció. Así que este enfrentamiento que se dio en Santa Bárbara del Orinoco el día viernes de la semana pasada, y entre las Fuerzas Armadas y algunos indígenas, no es sino una especie de simulacro de lo que podría venir después, porque la situación no ha cambiado ni para los indígenas, ni para la gente de Amazonas, ni para los venezolanos. Así que tampoco es la Gran Sabana, es Amazonas, es una selva intrincada donde sobreviven los indígenas después de miles de años, precisamente porque se han podido adaptar al medio ambiente. Aquí podrán encontrar la muerte muchos militares venezolanos porque
precisamente esta zona ya está contaminada de mercurio, allí el paludismo es algo cotidiano y todas las enfermedades estomacales que uno pueda pensar. Esto es a grandes rasgos, Chubo, lo que te puedo decir sobre el enfrentamiento en Santa Bárbara del Orinoco, el tema de las minas del Yapacana y del estado Amazonas y de lo que puede venir en los próximos días y en los próximos meses. Un gran saludo para ti y para todos tus oyentes. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti. Era la voz de Liborio Guarulla. Y por el amor de Dios, hermano, cuídese mucho. Usted está sobre el terreno, usted está en el propio teatro de los acontecimientos y usted es extremadamente notorio. Cuídese muchísimo. Un gran abrazo. Esa era la respuesta que le envié, que nos salió acá, pero bueno, no importa que la conozcan porque de verdad estamos preocupados por ese activista y por tanta gente que se está jugando literalmente el pellejo en la defensa del territorio patrio, en la defensa del equilibrio ecológico, en la defensa de esos pueblos indígenas en medio, bueno, de esta situación compleja y de extrema violencia, ¿no? Cuando son, yo les sugiero a quien le interese hacer un seguimiento más cercano a esta información, que ubiquen en la red social Twitter la cuenta @SOS Orinoco. Repito, @SOS Orinoco. Ahí hay información muy valiosa, muy seria y prácticamente en tiempo real sobre lo que está ocurriendo en esa intrincada zona del territorio nacional. También pueden buscar, pueden colocar la expresión KPKP con K, KAPE, KPKP. Ese es el nombre de una agencia de noticias especializada en el tema indígena. También tiene información relevante. Cuando son las 8:30 de la noche capitalina, vamos a nuestra segunda pausa comercial. Vamos también a identificar la valiente señal de Gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Mira, vale, muchísimas gracias. Todos ustedes están reportando sintonía vía Instagram. Gran abrazo, de verdad. Y el alcalde, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Pico amarrado, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Estás madrugando allá en Arabia Saudita? También saludo a quienes nos sigan a través de Twitter. Antonio León Atera, ¿cómo está usted? Indio Falcón, Malaver. Trina Adrián. Un abrazo. Muchísimas gracias.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy, 29 de mayo, es el Día del Adulto Mayor en Venezuela. Lamentablemente no es algo que tengamos que celebrar exactamente, no hay muchos motivos de celebración en ese sentido. Hay espacios reducidos pero representativos que ojalá fueran la nota general del país. Hoy, con motivo del Día del Adulto Mayor, hubo, por ejemplo, en el municipio de Chacao una buena cantidad de actividades con lo que llaman en ese municipio la juventud prolongada. Pero, repito, no es lo que suele ocurrir en el resto del país. En el resto del país pasan cosas como la que pasó en el municipio Libertador la semana pasada. Un anciano, un adulto mayor, se queda dormido en una plaza en Propatria y literalmente se lo comen las abejas, pues se murió tras un ataque de unos insectos allí, repito, en pleno espacio urbano. Esto no ocurrió en el Alto Orinoco, no fue en la selva profunda, no, en pleno espacio urbano. No hubo cómo asistir a ese adulto mayor. Bueno, hoy quiero darle mi palabra de respeto y de reconocimiento a personas como Luis Cano, a todos los luchadores que han encabezado las luchas de los jubilados y pensionados. Hoy estuvieron nuevamente en la calle defendiendo sus derechos, exigiendo sus derechos. Creo que, repito, hay que hacerle un reconocimiento. Como ellos mismos dicen, ellos están dispuestos a no morirse de mengua. Si tienen que morirse, lo han dicho en más de una ocasión, y tienen que hacerlo peleando en la calle por sus derechos, están dispuestos a hacerlo, pero no morir en la oscuridad, en el silencio, en el abandono. Mis palabras de respeto, repito, a Luis Cano y a tantos otros luchadores. Hay que decir que además de lo que salieron a reclamar hoy los jubilados y pensionados, es decir, además de la lucha contra el hambre, nuestros adultos mayores están enfrentando la violencia y están enfrentando además la soledad que los hace víctimas propicias para la violencia que existe hoy en nuestra sociedad. Bueno, de eso dio cuenta una gente tan seria, tan trabajadora como la gente de Convite. Hoy presentaron su informe sobre la situación de los adultos mayores en nuestro país, hoy Día Nacional del Adulto Mayor, y el titular que les pone la gente de Tal Cual Digital no puede ser más estremecedor. 300 adultos mayores murieron de forma violenta el año pasado en el país. 300. Y cuando van al detalle la cosa es más estremecedora. Pero creo que más eficiente en cualquier descripción que pueda hacer yo es escuchar este informe de voz, directamente de la voz de quien dirige este equipo tan valioso que es Convite, que es el sociólogo Luis Francisco Cabezas. Escuchemos al guaro Luis Francisco Cabezas. Buenas noches, Chuo. Gusto saludarte. Un saludo a todos tus radioescuchas de Radio Rumbos, al igual que a todo tu equipo de producción, que todas las noches pues están allí informando a la colectividad sobre el acontecer político,
económico y la realidad pues, que vive el país. Hoy, Día Nacional del Adulto Mayor, muy pocas cosas que celebrar tiene el colectivo adulto mayor, tomando en cuenta la terrible situación que vienen atravesando desde hace ya más prácticamente de una década. La situación de las personas adultas mayores ha venido día a día, año a año, mes a mes empeorando y bueno, este 2023 no es diferente la situación. Lamentablemente llega la efeméride del Día Nacional del Adulto Mayor con muy poco que celebrar. De hecho, está el movimiento de los pensionados y jubilados en las calles. No han dejado las calles nunca, para ser sincero. Desde aquí quiero enviarle mi tributo de admiración, respeto, consideración a todo el colectivo de comité de pensionados y jubilados de todo el país, quienes tienen ya prácticamente como 5 años sin dejar la calle reclamando sus derechos. Muchos de ellos ya con bastantes kilos menos, que han perdido no solo en esa lucha, sino en la terrible situación que ellos viven. Debemos recordar que al día de hoy, Chuo y estimado radioescucha, óigase bien, al día de hoy la pensión equivale a $4.97 mensual. Eso es una condena a una vida miserable. Gente que dio todo por el país, gente que pagó su seguridad social, gente que ahorró para tener una vejez digna y prácticamente la inflación destrozó esos sueños de una vejez, tranquilidad de muchas personas. La situación es verdaderamente dramática. Si nos vamos a lo que son las estadísticas, el Banco Mundial habla que para estar por encima de la línea de pobreza, ligeramente por encima, ni siquiera holgadamente, sino ligeramente por encima, se necesita vivir con al menos $1.90 diarios. Eso sería aproximadamente casi $60 mensuales para tener una vida por encimita de la línea de pobreza. Bueno, los pensionados venezolanos viven con $4.97 para todo un mes. Es decir, que ni siquiera la pensión les alcanza para vivir 5 días, según la estadística del Banco Mundial, en donde habla de $1.90 diario. Es dramática la situación que hoy enfrentan en medio de todas esas carencias, pero a ello hay que sumarle otras situaciones que están viviendo. El día de hoy, desde Convite, y como lo hemos hecho año a año, desde el año 2016, presentamos lo que fue nuestro informe de victimización de las personas mayores, porque a todos estos malestares que están enfrentando de inflación, de una pensión de $4.97, de la imposibilidad de poder costear medicamentos, de la imposibilidad de poder costearse unos lentes, de costearse una consulta médica, debemos sumarle ahora también la violencia. La violencia se ha convertido en un elemento adicional, agravante y letal para la existencia de las personas adultas mayores. Es por ello que nosotros desde 2016 comenzamos a ver un patrón en el que en aquel entonces, ya en 2016, ya quedaban pocos periódicos, y en esas páginas rojas de esos periódicos comenzábamos a ver que había un hecho atípico, que era ver cómo en esas páginas rojas cada vez era más frecuente ver que las víctimas eran personas adultas mayores, cosa que no ocurría antes. Pareciera que el AMPA, por así llamarlo, incluso tiró abajo esos dilemas éticos, que por así llamarlo, que tenía el AMPA, que era que no se metían ni con los adultos mayores, ni con una mujer embarazada. Ahorita nadie se salva. Y los adultos mayores, desde 2016 nosotros nos venimos viendo que se mantiene un sostenido patrón en el que son cada vez más víctimas frecuentes de la violencia. Es por ello que este informe pues, es un estudio que hacemos, recopilar todo el año 2022, es una revisión que hacemos exhaustiva de lo que son portales noticiosos. Por cierto, cada vez son menos los portales noticiosos. En las primeras investigaciones, por allá en 2016, hablamos de 120, después fueron bajando ya a 100. Disculpe, decía
decía Luis Francisco a veces que se dificulta porque ellos están haciendo un arqueo de información documental, pero si desaparecen los medios de comunicación se complica más la cosa. Bien, después de 90, y ya este año son solo 72 portales noticiosos que pudimos revisar para levantar la información. Esta información lo que hacemos es un barrido mensual donde destacamos aquellos hechos que se reflejan en las noticias donde las víctimas son personas de 60 años y más. Es importante destacar que la cifra que nosotros hoy mostramos puede ser una cifra que tiene un subregistro, tomando en cuenta que nuestros datos se refieren a solo aquello que sale en los medios. Es decir, que pueden haber muchísimos más hechos de violencia en los que están involucrados, en los que son víctimas las personas mayores, pero que como no salen en ningún portal noticioso, no salen en las noticias, no tenemos posibilidad de registrarlo. Entonces, lo que tenemos seguro es que hay un subregistro y que pueden ser muchos casos más. En el caso del informe que nosotros estamos presentando, pues lamentablemente durante 2022, 300 adultos mayores perdieron la vida de forma violenta. 136 en el primer semestre del año, entre enero y junio, y 164 entre julio y diciembre. Perdieron la vida, una cifra lamentable, en donde, bueno, pues fundamentalmente las causas tienen que ver con, nosotros las catalogamos como responsabilidad directa del Estado, si bien no son los que más, no debería haber ninguno. Responsabilidad directa del Estado tiene que ver con aquellas muertes por omisión, inacción o negligencia a la hora de prestar socorro a los adultos mayores. Aunque, mi estimado radioescucha y Chugo, si a ver vamos, todas estas muertes son directa o indirectamente responsabilidad del Estado, porque la seguridad es responsabilidad del Estado. Entonces, por tanto, podríamos hablar de que unas son directamente por la omisión, la inacción, al dar socorro en un hospital, al no estar habilitada una ambulancia que pudiera llevar a un adulto mayor que sufrió un accidente y muere, no por el hecho en sí del accidente, sino por la demora en brindarle socorro, es lo que realmente termina matando en muchas ocasiones a las personas. Por tanto, es una muerte directamente atribuible al Estado, porque es una muerte absolutamente prevenible, que de haber existido una ambulancia o un hospital con un cupo para atender, esa persona se habría salvado. Pero bueno, ahí en la categorización que hacemos, pues establecemos a aquellas que son fundamentalmente víctimas de violencia armada, de robos a mano armada, pero también tenemos una categoría que nos preocupa enormemente, que es el incremento sobre todo de los suicidios en personas mayores. Vemos como del total de muertes, de las que llamamos otros tipos de muertes violentas, en el primer semestre del año, el 21,8% de esas muertes catalogadas como otro tipo de muertes violentas fueron suicidios, pero en el segundo semestre, en esa misma categoría, los suicidios aumentaron a 26,5%. Esto pues tiene mucho que ver con la situación de soledad, con el deterioro de la salud emocional que están viviendo las personas adultas mayores. Otro de los datos, bueno, pues aproximadamente el 70% de las muertes que ocurren, de estas 300 que ocurrieron, son fundamentalmente en personas mayores. Hombres, las mujeres pues tienen una más baja incidencia en estos hechos en donde pierden la vida. Hay un dato dramático, si se puede decir, Chugo, que es el hecho de, en aquellos casos donde se identificó al victimario, pues cerca del 40% de los victimarios que lograron ser identificados resultaron ser vecinos, amigos o conocidos de los propios adultos mayores, para que tengamos una idea de lo dramática de la situación. Y en otro caso, el 38,9% resultaron ser hijos o nietos de esa persona adulta mayor que perdió la vida, para que tengamos una idea de la situación a la que enfrentan las personas adultas mayores. Los arrollamientos también es otro de los tipos de muertes violentas de causas específicas que tienen una especial incidencia. Estamos viviendo tiempos en la calle, de la manera de conducir, que bueno, pues que parecen nuestras vías una película de Rápidos y Furiosos. Y pues en ese sálvese quien pueda, los adultos mayores suelen llevar la peor parte, dado que muchos de ellos probablemente no tienen ya la rapidez
los reflejos para reaccionar ante los locos del volante y de las motos que hoy estamos viviendo, y en muchos casos pierden la vida producto de arrollamiento. Por armas de fuego también hay un importante porcentaje, muertes por armas blancas. En el caso de los suicidios, bueno, en total en el segundo semestre fueron 11, en el primer semestre fueron 9. Como les digo, los suicidios no suelen salir en los portales noticiosos, por tanto pueden ser muchos más. Nos preocupa enormemente, solo en este año, creo que solo en el mes de mayo en el estado Mérida van 6 suicidios nada más en una sola entidad federal, y eso pues nos pone en alerta. El principal móvil en la mayoría de las muertes violentas de los adultos mayores fue el robo. En segundo lugar, pues se habla de causa desconocida porque no se tiene certeza. En tercer lugar, riña, ajuste de cuenta y venganza. Los estados que tienen una mayor incidencia en el tema de los hechos, donde un adulto mayor perdió la vida, vuelve a ser el estado Lara, al igual que el año pasado, el estado con mayor reporte de personas adultas mayores que resultaron víctimas de la violencia, seguido del estado Aragua, Carabobo, Falcón y el estado Zulia. Era parte del reporte que entregó hoy Convite sobre la situación de los adultos mayores en nuestro país. Repito entonces, además del hambre situación denunciada por los jubilados y pensionados en sus protestas prácticamente diarias, además del tema de no tener acceso a las medicinas, ya no porque no existan las medicinas en nuestros anaqueles, sino porque su poder adquisitivo no les permite tener acceso a ellas. Está el tema de la violencia. Dramático el dato que nos da la gente de Convite, que en el caso nos dice, bueno, 300 adultos mayores tuvieron muertes violentas el año pasado, y de esas 300 muertes violentas, 30 y tanto % los perpetradores eran vecinos o amigos, y otro 30 y tanto % hijos u otros familiares. Eso nos habla del tema de la descomposición del tejido social y, por supuesto, de la vulnerabilidad extrema de unos adultos mayores, que están viviendo el síndrome del nido vacío. Los hijos se fueron, los nietos se fueron, y están los adultos mayores literalmente inermes. Muy ruda la situación. Cuando son las 8:51, vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Vamos a cambiar de tema para cerrar el programa. Vamos a atacar un tema nuevamente que para algunos será información internacional. En realidad esto es casi que un tema interno nuestro, porque hay tanto venezolano en España ahorita y ha habido siempre tanto español en Venezuela, que el tema de las elecciones españolas es efectivamente un tema, si no nuestro, por lo menos muy cercano. Tenemos un análisis que nos hizo la sociólogo venezolana Mariela Rosso. Mariela Rosso está en España y desde allá nos hace este análisis sobre el resultado de las elecciones municipales y autonómicas que tuvieron lugar ayer en España, y que además generaron un terremoto político en la península ibérica. Escuchemos a Mariela Rosso. Hola Chuo, un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Ayer hubo elecciones autonómicas y municipales en España, así que voy a mandar comentarios sobre esto. Como ya salió en todas partes, en todos los medios, sin duda alguna hubo un claro resultado favorable al PP, que arrasó sacando un total de más de 7 millones de votos frente a 6,3 millones del PSOE, es decir, más de 750.000 votos de ventaja. Además, el PP recuperó casi 2 millones de votos desde las elecciones del 2019. Se pueden dar muchas cifras de lo contundente del triunfo del PP y de la caída de la izquierda, como que, por ejemplo, se puede comentar que el PP recupera 6 de las 10 comunidades autónomas que gobernaba el PSOE, o que logra la mayoría absoluta en 5 capitales autonómicas. Se desbanca el PSOE en Valencia y Sevilla, que son lugares esenciales, o que se convierte en la primera fuerza política de Andalucía, que era antes un bastión del PSOE, donde han ganado en los ayuntamientos de 7 de las 8 capitales andaluzas. Sin duda alguna, el mapa nacional se ha teñido de azul, que es el color del PP. Y Vox también ha crecido en muchos lugares, donde lo que significa que en muchos sitios el PP dependerá de Vox para gobernar. Vox triplicó sus concejales y logró ahora un total de 1.687. Es decir, que Vox también es una clara realidad en el mapa político español en todas partes. Bueno, hoy el presidente Pedro Sánchez anunció en una locución que agarró por sorpresa a todo el mundo que adelanta las elecciones de diciembre al 23 de julio. Mucha gente está diciendo hoy que que era de esperarse, pero la verdad es que dejó a todo el mundo perplejo. Dado lo arriesgado del movimiento de Sánchez de hoy, la gente se debate entre calificarlo de jugada maestra o suicidio. Pero es una jugada muy arriesgada, ciertamente, que con toda seguridad va mucho más allá de adelantar unas elecciones, porque el presidente acusó el golpe de la decisión del pueblo expresada en las elecciones de ayer, o porque busca que la democracia salga fortalecida. Si bien hay que valorar que un líder asuma responsabilidades, más cuando en Venezuela hemos estado muy acostumbrados a una clase política que más bien las elude, una cosa es el discurso político y otra es el cálculo que puede estar detrás y que hay que analizar. Si algo ha demostrado quizás Sánchez en todos estos años es que es un político muy audaz, experto en los giros dramáticos y que tiene una capacidad de resistencia inmensa, que ha logrado sortear innumerables obstáculos en varios momentos cuando todo el mundo apostaba a su muerte política. Eso ocurrió, por ejemplo, en lo encarnizada que fue la lucha interna por la Secretaría General del PSOE, en la que Sánchez venció la enorme resistencia de los varones de su partido. El sorpresivo anuncio de hoy dejó sin duda perplejo a todo el mundo y logró, por ejemplo, que hoy en España se haya desplazado lo que era la noticia más importante, la victoria del PP, a que todo el mundo esté hablando de las elecciones adelantadas. Pero es muy probable que Sánchez lo que esté buscando es apuntar a repolarizar, buscando la estrategia del voto útil contra la derecha y la ultraderecha, ante un mapa político que todo este tiempo ha estado muy fragmentado en desmedro del bipartidismo. No se puede descartar la posibilidad de que Sánchez esté buscando aglutinar los votos de una población de izquierda desencantada, tratando de movilizar a esos electores de los que muchos se abstuvieron. Y esto no solamente lo hace cuando el partido Sumar de Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, aún no está estructurado, sino también en un momento en que Podemos está muy debilitado. Sánchez, la verdad es que siempre quiso gobernar solo, cosa que incluso obligó a repetir unas elecciones hasta que no quedó más remedio que pactar con Podemos. Sin duda, esta jugada de Sánchez es muy arriesgada y le puede salir mal, pero el PSOE debe haber hecho una valoración de escenarios a corto, mediano y largo plazo bastante importante. Y todo parecía indicar que con 6 meses más iba a ser mucho más difícil revertir la tendencia del PP, que ya en su ejercicio del poder en muchos lugares nuevos seguramente se iba a traducir en más recursos y más presencia en cada rincón para afianzarse y crecer. Además, de esta forma el PSOE no se seguirá desgastando de aquí a diciembre. Ahora Podemos y Sumar tienen tan solo 10 días para decidir si van a las elecciones con un acuerdo
de coalición, ya que los plazos legales, según los plazos legales, esto debe ocurrir tras la convocatoria. Esta tarea no va a ser nada fácil, ya que la campaña que acaba de terminar ha estado cargada de diferencias que han dejado un cúmulo de heridas que no van a ser fáciles de superar. También es interesante comentar que en este momento el PP y el PSOE concentran casi 60% de los votos en estas elecciones, recuperando un peso que habían perdido con la desaparición de formaciones como Ciudadanos o la caída de Unidad Podemos ahora. Esa repolarización buscando un llamado voto, el voto útil, puede tener como trasfondo una intención de volver al bipartidismo, a la hegemonía del establishment. Por último, me gustaría mucho comentar algo que creo que tiene que ver con todo esto y es que los venezolanos tenemos la tendencia, para que se entienda un poco lo que quiero plantear, los venezolanos tenemos la tendencia de juzgar lo que pasa en la política mundial según nuestras vivencias, que en muchos momentos han sido muy traumáticas en estas 2 décadas. Pero yo creo que debemos entender que los análisis de otros lugares deben hacerse en sus propios contextos, en sus propias realidades sociales y necesidades. En España hay muchas tensiones sociales, hay precariedad laboral, hay problemas graves de vivienda o lugares donde el alquiler ha aumentado hasta 60% en 4 años. Y estas realidades solo las entienden las personas que las sufren, sin que haya consuelo porque en otros lugares están peor. Ha habido protestas enormes por la situación de deterioro de la sanidad pública, por ejemplo, o por la educación, que son competencias de las comunidades autónomas. Muchas personas pensarán que esos problemas no son nada en comparación con los problemas venezolanos, por ejemplo. Pero esa discusión tiene poco sentido cuando se trata de entender por qué los ciudadanos se expresan políticamente en unas elecciones de una forma o de otra. La polarización del debate público, la crispación, los bulos, la amplificación de la estridencia política en las redes es un problema que se ha manifestado en muchos lugares, desde Trump hasta muchos políticos de otras tendencias políticas. Y todo esto está influyendo en los escenarios políticos, ya que los ciudadanos desencantados, al ver que sus problemas no los resuelve nadie, terminan muchas veces decantándose por quienes capitalicen mejor esa frustración, aunque tampoco resuelvan nada y muchas veces incluso empeoren las cosas. Era la voz de la analista venezolana Mariela Rosso desde España, dándonos cuenta de lo que ocurrió allí. Importante, ciertamente, un cambio importante, muy importante en el mapa político español, y alertándonos, una cosa que yo le agradezco en el alma, sobre lo que ella llama la orientación, yo lo llamaría la mala costumbre nuestra venezolana, de analizar todo desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia. Entonces eso nos lleva a equivocarnos en la valoración de procesos políticos que tienen lugar más allá de nuestras fronteras. Cuando son las 9:01 nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo, nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Muchísima suerte entonces. Vale. ¿Aló? Estupendo, hermano. Gracias.